Bienvenidos a Desarrollo Útil. Soy Pablo y en el vídeo de hoy vamos a continuar con nuestro curso de JavaScript. Si recordáis, en el vídeo anterior estuvimos hablando sobre las variables y los tipos de datos y dejamos en el aire uno de los conceptos que para mí son fundamentales a la hora de dominar este lenguaje, la conversión de tipos. Es decir, ¿qué ocurre cuando realizamos operaciones entre distintos tipos de datos? ¿Qué tipo de datos vamos a obtener como resultado? Y veremos que en JavaScript existen dos posibilidades. Por un lado, la conversión implícita, la que realiza JavaScript de por sí, y por otro lado, la conversión explícita, la que podemos realizar nosotros. Así que nada, vamos con ello. Ya hemos comentado que JavaScript es un lenguaje de tipado dinámico, y que el tipo de una variable se determina por el valor que nosotros le pasemos en el momento de su asignación, y que este tipo puede cambiar en cualquier momento si le asignamos un valor que sea de otro tipo de datos. Es decir, podemos crear un número y después asignarle un string, y primero será número y después será string. Bien, pues esto tiene una serie de implicaciones a la hora de realizar operaciones con variables que lo distinguen un poco de otros lenguajes. Por ejemplo, si nosotros en Java intentamos hacer una operación entre enteros y string, intentamos sumarlos, nos va a dar un error. Nos va a decir, oye, no puedes sumar un entero y un string porque son de distinto tipo. Primero tienes que convertirlos o parsearlos. Tienes que convertir primero el entero en un string o bien convertir el string en un entero. Y después ya realizas la operación. En JavaScript y en otros lenguajes de tipado dinámico, realizar operaciones entre distintos tipos es posible. ¿Y qué es lo que va a ocurrir cuando lo hagamos? Pues que JavaScript va a convertir los dos valores a un tipo común y va a intentar realizar esa operación, siempre. Y lo va a hacer de una forma implícita. Esto es lo que se llama la conversión implícita. Es decir, lo va a hacer según a él le parezca mejor. Y esto lo va a hacer, evidentemente, basándose en unas reglas, que es lo que vamos a hablar ahora mismo. Por eso ocurren cosas como la que estamos viendo en pantalla. Tenemos que resultado es igual a 2 como string más 2 como número. Y al sumar 2 como string más 2 como número, lo que estamos haciendo es convertir esto a string y genera un 22. 2 más 2, lo concatena. Pero después, si realizamos una operación de multiplicación, como los strings no tienen la operación de multiplicación, él interpreta, vale, pues lo que estás queriendo hacer es convertirlo a número. Entonces nos devuelve un número. Y por eso tenemos este problema. Lo que vamos a hacer ahora es conocer estas reglas, qué es lo que pasa y qué es lo que, digamos, determina qué tipo de datos vamos a obtener como resultado. Y vamos a empezar por la más fácil de todas, los string. Vamos a crear aquí una serie de variables. Const cadena es igual a 5, número es igual a 5, condición es igual a true, booleano, const nulo es igual a null y const indefinido es igual a undefined. O bien, como ya dijimos, simplemente lo dejamos sin definir. Bien. Perdón, mira, aquí os tengo que comentar una cosa. Cuando nosotros creamos una constante y la dejamos como undefined, nos va a dar un error, porque no tiene sentido, realmente. O sea, una constante, una vez declarada, no puede cambiar su valor. Y si el valor está indefinido de entrada, no lo vamos a poder cambiar. Así que, evidentemente, si queremos dejar una variable sin definir, tiene que ser un let. Bien, y hecho este pequeño paréntesis, vamos a ver cómo se comportan los string, vamos a ver cómo se comporta la cadena con los diferentes tipos de datos. Vamos a sumar cadena más número. Vamos a sumar cadena más condición más nulo y más indefinido. Y vamos a ver que en todos los casos, cuando realizamos la operación de suma, porque la operación de suma existe en el tipo string, lo que nos va a hacer es simplemente concatenar. O sea, nos va a convertir todo lo que sumemos con un string, nos lo va a convertir siempre a string. Es decir, string en este caso es el tipo más fuerte cuando estamos sumando. Entonces, cadena más número, 5 más 5, concatenamos y sale 55. Cadena más condición, 5 true. Cadena más null, 5 null. Cadena más indefinido, 5 undefined. Esta digamos que es la conversión más sencilla de entender. Y después, el segundo tipo de datos más fuerte es el tipo número. Es decir,
Salvando la distancia de lo que pasa con string, el tipo número es el tipo más fuerte. Entonces ahora vamos a ver que si sumamos número, vamos a sustituir aquí cadena por número, evidentemente número más número no tiene sentido, vamos a ver que aquí ocurren una serie de cosas un poco extrañas, ¿no? En el primer caso, 5 más true nos da 6. ¿Por qué? Cuando nosotros sumamos un número y un booleano, lo que hace ese booleano es intentar convertirse a número. Entonces, como todos sabéis, verdadero y falso en informática es 1 y 0. Verdadero es 1, falso es 0. Entonces, si veis número que es 5 más true, verdadero, 1 es 6, y si esto fuera false, 5 más 0 son 5. El valor nulo, por otro lado, el valor nulo siempre se convierte a 0, ¿vale? Y después, para el valor indefinido, indefinido no es un número, ¿vale? Este none, que ya, si recordáis, ya apareció en el vídeo anterior, significa not a number. Not a number. Es un valor que nos indica que el resultado es de tipo número, pero no es un número. O sea, no podemos sumar 5 más algo que no existe, porque algo que no existe no es un número como tal. Entonces, este valor pertenece al tipo número, por eso sí que es verdad que nos aparece en morado, como si fuera de tipo número, y es un valor especial para indicar que lo que estamos sumando, multiplicando, restando, dividiendo, no es un número. Y será importante también dentro de esta conversión implícita para que veamos cuándo se está convirtiendo a número. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer una operación de resta entre un string y una cadena, ¿vale? Entre un string, perdón, y un número menos cadena, nos da 0. Vamos a aislar esto un momento. Pero no me habías dicho que cuando tratábamos strings teníamos siempre el tipo string como el tipo más fuerte. Sí, pero siempre para la operación de suma. Cuando la operación resta se produce, JavaScript, vamos a hablar un poco de cómo piensa JavaScript internamente. JavaScript dice número, esto es un número, menos, con lo cual descartamos el tipo string, es decir, el tipo string no puede ser un resultado, porque el menos, la operación menos no existe en string. Igual que ocurre con la operación de multiplicación, de división, de módulo, no existen en el tipo string. Entonces no puede ser un string el resultado. Siempre que exista la operación va a ser un string, o sea, siempre que sea una suma, vaya. Pero si no existe la operación no tiene sentido que esto sea un string. Entonces lo que yo estoy intentando, o lo que JavaScript entiende que yo estoy intentando, es realizar una resta de números, ¿vale? Entonces aquí, número más cadena, 5 menos 5, con 0. Pero si por ejemplo aquí en vez de 5 me cuelo y pongo un hola, lo que nos va a dar es un not a number. Es decir, si nosotros intentamos restar un número y una cadena, si la cadena no se puede convertir implícitamente a número, esto funciona como un none. Entonces, todo lo que le sumes a none, le restes, le multipliques o hagas cualquier operación con none, nos va a dar siempre none. ¿Vale? ¿Y qué más pasa con el resto de operaciones entre números, condiciones, nulos, indefinidos? Pues bien, todo el resto de operaciones siempre se convierten a números. Es decir, las conversiones implícitas, ¿vale? Cuando son de distinto tipo, solamente se pueden convertir a string o a número. Entonces tenemos que decidir una de las dos. Si existe un string y es un más, se va a intentar convertir a string. Si es cualquier otra operación, se va a intentar convertir a un número. Y se acabó. Tampoco, digamos que tampoco es tan difícil, entre comillas, cuando estamos tratando esto, ¿vale? Luego veremos el caso especial de cómo se convierten los booleanos y demás. Pero cuando realizamos operaciones de suma, resta, multiplicación, división, módulo, etc., vamos a ver que todo se convierte a número. Es decir, si nosotros intentamos multiplicar un número por una condición, nos vamos a encontrar que 5 por 0 es 0. Si intentamos dividir entre 0, nos da infinito. Esto es otro valor, digamos que no se puede dividir entre 0, en JavaScript sí que se puede, es infinito. Pero bueno, esto lo trataremos en un vídeo cuando hablemos explícitamente de los números. Pero lo que quiero que os quedéis, vaya, vamos a poner aquí un true para que no nos pase esto, es que todos son o números o cadenas. Y ahora me diréis, vale, pero es que esto es una fuente de errores de la hostia, o sea, si yo no puedo controlar a qué tipo se pasa, es que estoy un poco vendido. Vale, pues evidentemente, como en todos los lenguajes, se puede hacer una conversión previa, lo que se llama un parseo, ¿vale? Para ello utilizaremos las clases
los objetos predefinidos de JavaScript, objetos prototipados. Veremos más adelante qué significa, porque ahora mismo no tiene sentido explicarlo. Pero básicamente quiero que os quedéis con que, igual que el console log, cuando escribimos number y le ponemos entre paréntesis un valor, lo que va a hacer es convertir este valor a number. Es otra forma de crear un number, vaya, digamos. Entonces es lo que vamos a utilizar. Number, string, boolean. Me diréis, ¿y number, y null y undefined no tienen su propia clase? Pues no, porque no tiene sentido. Nadie intenta convertir cosas a null. Simplemente lo igualas a null y ya está. O sea, no hay que... Digamos que convertir tiene sentido cuando el valor que le pasamos nos interesa. Pero si intentamos convertir algo a nulo, es decir, igual a null. O si intentamos convertir algo a undefined, es igual a undefined. O sea, no tiene más vuelta de hoja. Entonces, vamos a ver cómo se opera con esto. Vamos a dejarlo aquí comentado para que no nos estorbe, ¿vale? Y vamos a ver cómo se comportan primero. Vamos a ordenarlo primero como string, ¿vale? Simplemente como string, ya lo habéis visto, tan sencillo como lo que ocurre en la suma. Es decir, si nosotros intentamos imprimir un string de... de cadena evidentemente no tiene sentido. De número lo convierte a string. Veis que ya es blanco, no es morado. Si estamos haciendo una condición, lo convierte al valor. Simplemente a la propia palabra la convierte a un string. Lo mismo para nulo. Y lo mismo para indefinido. Tan sencillo como eso. Bien, con el number pasa un poco lo mismo que pasa con la conversión implícita. Es decir, number, si nosotros queremos convertir cualquier cosa a number, igual que en la implícita, cadena, como no se puede convertir, nos va a dar none. Si la cadena fuera convertible, un 5, nos va a dar simplemente el número equivalente. La condición, ya hemos dicho que para true se va a convertir en 1, para false se va a convertir en 0. Nulo hemos dicho que siempre se va a convertir en 0 también. O sea, null y false son prácticamente lo mismo. Y undefined o indefinido se nos va a convertir en not a number. Entonces, visto hasta aquí, ¿qué es lo que realmente nos interesa de la conversión explícita? ¿Qué es esto? La conversión explícita es cuando nosotros le ordenamos a JavaScript que convierta algo de una forma explícita. Lo que realmente nos interesa de aquí es este boolean. Es decir, cómo los distintos valores se convierten en boolean. Porque vais a ver que no es tan evidente como parece. Y esto es una clave total para cuando estemos haciendo condicionales. Es decir, seguro que habéis visto cuando veis JavaScript if variable, ¿vale? Pues lo que estamos haciendo con el if variable es convertir esta variable a un booleano. Y se va a convertir siguiendo las reglas de este boolean. Entonces es muy importante conocer estas reglas. Muy importante cómo los distintos valores, o sea, cuándo los distintos valores son false y cuándo son true. Y vamos a ir paso por paso. Para ello, vamos a decirle aquí boolean de cadena. En este caso nos da true. Un 5 nos da true. Un 0, por ejemplo, un 0 como string nos da true. Un false, o sea, un true, evidentemente, nos da true. Pero cuando lleguemos y hagamos esta conversión, que aquí es donde mucha gente se lía, cuando intentemos convertir un false a booleano, todo el mundo dice, va, pues false. Pues no. True. Y diréis, ¿y por qué? O sea, ¿por qué le pasas un false y él no sabe interpretar que eso es un false? Porque él lo único que mira, JavaScript lo único que mira es si la cadena tiene o no caracteres. Es decir, la única opción para que una string se convierta en false es que no exista string. Es decir, que sea una cadena vacía. Un empty string. Esta es la única condición en la que un booleano, en la que al convertir un string a un booleano, nos va a dar false. Para todo el resto de opciones nos va a dar true. Da igual lo que metamos, da igual si metemos aquí -1, da igual si metemos aquí falsos, da igual si metemos aquí lo que queráis. Todo lo que tenga caracteres, toda cadena que no sea vacía, nos va a dar true. La única que nos da false es la cadena vacía. Bien, pasa algo similar con los números. Cuando nosotros estamos hablando de números, realmente vosotros diréis, vale, el 1 es true y el 0 es false.
Bien, pues aquí es lo mismo. El 0 nos da false, el 0 es el único valor que nos da false y el resto, todos los demás valores que intentamos meter, nos van a dar true. Da igual que sean negativos, da igual que sean positivos, da igual absolutamente todo. Es decir, si metemos exponenciales también, 1e a la 25 nos va a dar true. Es decir, si el valor es distinto de 0, nos va a dar true. Si el valor es 0, nos va a dar false. Y esto es importante, porque por ejemplo cuando hacemos una condición y nosotros esperamos, por ejemplo aquí, if número, ¿vale? Si nosotros hacemos esta conversión implícita, lo que va a hacer es convertirnos esto a un número. Entonces, si por ejemplo entre nuestros valores permitidos está el 0, o sea, si esto debería, o sea, el número existe, por ejemplo, lo que tenemos que hacer es, si es número y número es distinto de 0. O número es distinto de 0. Lo veremos en las condicionales. O número es distinto de 0. ¿Vale? Porque si no vamos a tener ese problema. Cuando nosotros estemos comprobando en este if, lo que queramos comprobar es si existe o no. Este 0 nos va a dar ese falso negativo que a lo mejor, dependiendo del programa, oye, esto es como todo, a lo mejor no nos interesa. Pero bueno, no me quiero adelantar porque esto es una cosa que veremos más adelante en el curso. No os preocupéis si no habéis entendido nada, no hay ningún problema. Bien, ahora, evidentemente, convertir booleans a booleans no tiene ningún sentido, porque ya son boolean. Y vamos a ver qué es lo que pasa con null y con undefined. Aunque ya os podréis imaginar lo que va a ocurrir. Null es false y undefined, o indefinido en este caso, va a ser false siempre. Entonces, repasando rápidamente, tenemos cadenas. Si la cadena está vacía, false. Si tiene algún valor, da igual el que sea, true. Si el número es 0, false. Si tiene cualquier otro valor, es true. Los boolean no hacen falta y null y undefined siempre nos dan false. Vale. Y por último, quiero hacer una pequeña mención a los números. Porque seguro que vosotros me decís, ya, vale, me has enseñado cómo convertir un string a un número. Pero claro, si yo tengo 5.5 y de aquí quiero sacar un entero, quiero sacar la parte entera, ¿cómo lo puedo hacer? Si yo quiero convertir aquí a number, esta cadena, me sale un 5.5. Pero oye, es que yo lo quiero convertir, además de number, lo quiero convertir a entero. Pues bien, como esto es un problema tan habitual, JavaScript ha sacado un par de métodos que nos ayudan con esta tarea, que son los métodos parseInt parsefloat. ¿Vale? Esto nos sirve para convertir cualquier cadena o cualquier otro elemento en un número con su parte entera o con su parte decimal. Vamos a ver cómo funcionaría. Cogemos aquí, por ejemplo, parsefloat de cadena. Veis que nos da 5.5 ya como número. Vamos a poner, por ejemplo, aquí 5, con el mismo 5 nos vale para convertirlo a número. Veis que aquí no sale la parte decimal, o sea, no funciona como nosotros esperamos. No se inventa decimales como en otros lenguajes que pone 5.00. Si no tiene decimales, no tiene decimales, porque es un número. ¿Vale? Y el resto, pues lo mismo. Null and undefined se convierten en 0 y en 1. Y ahora, el parseInt, que es un poco lo más interesante que vamos a ver aquí, nos sirve tanto para convertir otros tipos de datos, parseInt de cadena. Es decir, primero convierto cadena a número y después convierto cadena a un entero. Y nos da 5. Como también para propios números. Si nosotros tenemos 5.25 y lo queremos convertir a un entero, simplemente podemos utilizar el método parseInt. Con el resto no tiene sentido porque false da 0, true da 1, nulo da 0, indefinido da none. Y todos ellos, si los convierte, se van a quedar igual que están, porque ya son parte entera. O sea, nunca una conversión de un nulo o un booleano va a dar un decimal, evidentemente. Van a ser siempre 0 o 1. Entonces, bien, hasta aquí nos hemos quedado con las conversiones de tipos. Os lo digo y os lo repetiré mucho.
Este vídeo es uno de los vídeos que yo, si no lo hubiera entendido bien, volvería a ver. ¿Por qué? Porque después, cuando lleguéis a las condicionales, cuando empecéis a ver los if variables que os he explicado, cuando queramos ver los operadores igual igual o triple igual, son problemas que se repiten a diario. ¿Cuál es la diferencia entre poner igual igual y poner igual igual igual? Pues cuando lo veamos necesitaremos conocer esto. Si no entendéis esto, no vais a poder entender nada de lo que viene después, nada de lo que viene en toda la parte de condicionales. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os esté gustando y si es así, os agradeceríamos que nos dejaseis vuestro like y que os suscribieseis al canal para no perderos los próximos vídeos. Y como siempre, recordaros que tenéis aquí debajo nuestras redes sociales y que estamos haciendo directos todos los lunes, miércoles y viernes, donde podremos hablar mucho más cercano a vosotros, podremos responder vuestras dudas y pasar un buen rato entre todos. Así que nada, sin más, me despido. Hasta el próximo.